día a todos. De alguna manera, esta parte de la NOM 035, que nos han hablado mucho de ella y que hemos escuchado, sobre todo los que están en las empresas, de que hay que aplicarla y demás, que porque la Secretaría del Trabajo ahora ya lo tiene como una cuestión obligatoria. Viene a ayudarnos realmente a las empresas a que promovamos el entorno organizacional favorable. Esta norma la han llamado de muchas maneras, la han llamado la norma antiestrés, la norma del estrés, y muchas de las personas que están precisamente a cargo de la implementación de la norma, pues dicen, los primeros que nos estresamos al saber que la vamos a aplicar somos nosotros. Esto sucede muy frecuentemente y ya cuando ellos se dan cuenta de cómo el implementarlo realmente no es tan difícil, que no es tan más trabajo, que muchas de las cosas que ya ustedes como empresas están haciendo, pues nada más es alinearlas a la norma y darnos cuenta qué es lo que nos falta precisamente para completar lo que nos está pidiendo la norma y que realmente se vean estos resultados. Les quiero platicar un poquito de una información que me encontré de estadísticas que tiene que ver con los riesgos psicosociales que más afectan a los trabajadores mexicanos. Esto lo publicó el Economista y tenemos ahí la fuente que lo provee, y tiene que ver con precisamente los riesgos psicosociales identificados en la NOM. Entonces, si ustedes se fijan aquí, en ordenado por incidencia alta o muy alta en porcentaje, pues vemos cómo el más alto tiene que ver con falta del control sobre el trabajo. Después sigue jornadas de trabajo, malos liderazgos, tenemos un 32%. Violencia laboral, aquí tienen identificado un 27%, cargas de trabajo igual en la misma medida. Falta de reconocimiento en el trabajo, el 23%, condiciones de ambiente en el trabajo, un 18%, interferencia en la relación trabajo-familia, 15%, insuficiencia del sentido de pertenencia, 7%, y relaciones del trabajo, 4%. Estos datos, pues sí, nos dan mucha información de cómo se han identificado, pero también tendríamos que revisar qué se ha hecho con estos datos. Y esa es una de las preguntas que nos hacen las empresas cuando llegamos. ¿Cómo les ha resultado a las empresas en las que ustedes ya lo han implementado? ¿Cuáles han sido realmente los beneficios que han tenido? Y sí los hay, sí los hay. Y déjenme decirles algo, en HI hemos hecho varias implementaciones en la NOM, y tenemos de todo. Tenemos las empresas que la han aplicado realmente al pie de la letra y completita y han visto resultados. Pero también tenemos las empresas en las que se quedan en el camino y únicamente cumplen con lo que la Secretaría del Trabajo pide. Y entonces esa es una de las preguntas que nosotros hacemos al llegar a una empresa, y es decirles, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres cumplir con la Secretaría del Trabajo o realmente quieres aprovechar esta herramienta que te están brindando para darte cuenta si realmente, primero, la radiografía de cómo está tu empresa en situaciones de riesgos psicosociales? ¿Quieres darte cuenta cómo está tu control sobre el trabajo? ¿Cómo tienes establecidas las jornadas de trabajo o el liderazgo en tu empresa? ¿Qué tanto realmente has ahondado o revisado o buscado si tienes algo de violencia laboral o no? En las cargas de trabajo muchas veces cumplimos con que necesito tiempo extra, necesito a los trabajadores más tiempo, necesito que vengan, necesito que estén para sacar la producción. Y entonces, ¿realmente a los trabajadores se está viendo que es una carga para ellos? Y más adelante les voy a platicar de situaciones que ayudan que propician las mismas empresas sin querer, obviamente, pero que ayudan a que esta percepción que tenga el trabajador de que me están cargando mucho de trabajo, lo podemos ver o revisar desde antes de otra forma. Es una situación como esta es la que nos está dando la oportunidad, la NOM, de darnos cuenta cómo estamos realmente. Por eso les decía yo, es una radiografía. Si tú aprovechas en tu empresa en donde tú estás trabajando esto de la NOM, no para cumplir con la Secretaría del Trabajo, sino para que tú realmente te des cuenta en qué tienes que trabajar, no sabes los beneficios tan grandes. Más adelante les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, tener
esta información que yo les estoy diciendo aquí, esto nada más es lo que identificaron con las encuestas, las empresas. Entonces, tener esta información y no hacer nada con ella es similar a recibir el diagnóstico de una enfermedad, pero no iniciar un tratamiento para atenderla. Y les puedo mencionar el caso en alguna empresa en donde nos salió el riesgo de liderazgo súper alto. Y adivinen quiénes fueron los que frenaron la implementación de la NOM, precisamente los líderes, los que estaban en los altos puestos. ¿Por qué? Pues ahí está el reflejo constatado de cómo en esa empresa realmente el liderazgo no estaba ayudando. Cómo el liderazgo dejaba o topaba y limitaba a todos los demás, y eso estaba generando un montón de conflictos y un montón de jornadas laborales y un montón de scrap y un montón de ausentismo y un montón de rotación de personal. Entonces, es la radiografía. Esa es la prueba más contundente que les puedo dar de que sí es una radiografía. Si ustedes implementan la NOM 035 y lo llevan a cabo, cada uno de los lineamientos como indica, ustedes van a tener muchos beneficios. Fíjense bien. En una reunión que hubo de empresarios en la Ciudad de México, esta empresa, Weltam, hizo una encuesta con los que asistieron a esas conferencias y a esos congresos. El 78% de las encuestas que fueron a esa reunión habían identificado los riesgos psicosociales y habían evaluado el entorno organizacional. ¿Qué quiere decir esto? Habían aplicado las encuestas. Solamente el 32% de esas compañías contaban con evidencia de la aplicación de la norma en todos sus requerimientos. Ahora déjenme decirles, de esas 32 empresas, ¿cuáles fueron los logros que ellos obtuvieron? Pues que el cuidado de la salud mental de las organizaciones impactó en mejor ambiente de trabajo. ¿Y qué nos da el mejor ambiente de trabajo? Pues que la gente quiera trabajar ahí, que la gente esté a gusto de trabajar en esa empresa, que la gente recomiende entre sus mismos, aquí trabajo a gusto, vente a trabajar conmigo, que no se quieran ir. A veces nos empeñamos en las encuestas de salidas a saber por qué se fueron, pero no revisamos por qué se quedan los que se quedan. Y cuando hacemos esa revisión nos damos cuenta que los que se quedan es porque están a gusto, porque les gusta estar ahí. Entonces aquí nos damos cuenta cómo cuando nosotros implementamos acciones que mejoran el ambiente de trabajo, la gente permanece más en las empresas. Incrementan también la satisfacción y el compromiso, sobre todo el sentido de pertenencia. Si tú tienes trabajadores que tienen desarrollado ese sentido de pertenencia, pues es lo que los ayuda a comprometerse, a cumplir, a sentirse satisfechos del trabajo que están haciendo. Obviamente reduce los accidentes de trabajo porque las personas están enfocadas en su trabajo. Cuando nosotros tenemos alteración o riesgo alto en los factores de riesgo psicosocial, las personas no se concentran, están pensando en todo aquello que les aqueja de esos riesgos altos, ahí están pensando en eso y no se enfocan en el trabajo. Disminuye el ausentismo y a veces pensamos que el presentismo es bueno, pero no, porque tenemos trabajadores fatigados, tenemos fatiga mental, que es horrible. Tenemos trabajadores también que pueden decir, pues es que yo estoy aquí todo el día y no avanzo. Pues, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo están diseñados tus procesos y tus procedimientos para que estés todo el día aquí y no avances? Mejora la atracción del talento, lo que yo les comentaba. Si nosotros decimos que nuestro trabajo es un buen ambiente, trabajamos bien, se toman en cuenta nuestras opiniones, vemos cómo hay avances y nos sentimos satisfechos, las personas van a querer trabajar donde nosotros trabajamos. Y bueno, pues ya les había hablado de esta parte de disminuye la rotación. Como ya se dieron cuenta, a mí me encanta hablar mucho de este tema y yo me meto así como que de lleno, pero por favor, si tienen alguna duda, ahí píquenme en el chat y yo se las respondo con todo gusto. Algo que no hayan quedado claro o no esté quedando claro de lo que yo estoy hablando, por favor, con toda libertad ustedes pueden preguntar. También va a haber una sección más adelante de preguntas y respuestas, pero si ustedes en el momento se les ocurre una pregunta, con todo gusto pueden hacerla. Muy bien. Quiero retomar un poquito la información de qué es la norma. Para aquellos de los que están aquí y que todavía no tienen ni idea de qué es esto y de qué está hablando esta mujer porque se fue directo a las estadísticas, pues ahí les va.
La NOM 035 está alineada con las obligaciones del Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nos requiere que la participación de especialistas solo sea en casos graves. Esto lo aclaro porque en muchas empresas cuando llegamos, lo primero que nos preguntan es, ¿voy a contratar a un psicólogo? Entonces, eso nada más es en caso de, solo en casos graves es cuando lo recomienda la NOM que lo hagas. Sí hay que trabajar de la mano cuando tenemos acontecimientos traumáticos severos, que nos lo refleja esa identificación a través de los cuestionarios. Entonces ahí nos da la información si nosotros requerimos canalizar con un especialista o no. Y esta norma está enfocada hacia la prevención. Si bien nosotros tenemos que trabajar después de esa identificación en medidas de control, realmente la norma prepara a las empresas de una manera preventiva. Y entonces aquí nos ponemos a preguntar, ¿qué tanto dedicamos el tiempo en las empresas a la prevención? Y yo cuando llego a hablar de la NOM 035, yo les pregunto, ¿cómo les va a su departamento de mantenimiento? ¿Qué tanto le dan chance de hacer acciones preventivas en las máquinas? Y se quedan así como que, no, pues es que no, porque no puedo parar la máquina. Pero ¿qué pasa cuando tienes que parar la máquina porque la máquina no jala o no funciona porque no le diste mantenimiento preventivo? Es esto, exactamente es lo mismo. Si tú te estás esperando a que tus trabajadores realmente te estén detonando estrés laboral, que los gerentes o los jefes estén teniendo violencia en relación al hostigamiento laboral con los trabajadores y que no los dejen trabajar a gusto y que no, entonces que tengas conflictos, que tengas situaciones ya en las que tengas que incluir acciones correctivas, pues entonces la NOM te va a ayudar, pero nada más a corregir. Pero si tú quieres planear y quieres organizar tu empresa de tal manera de tener estas acciones preventivas para que no se dé todo eso, está genial. En esas dos situaciones es en donde la norma nos ayuda precisamente a hacerlo, ya sea de manera preventiva, de manera correctiva. Si ya lo corregiste, estas mismas preventivas te siguen ayudando a lo largo de los años. Una ventaja que tenemos todas las empresas para aplicar la NOM 035 es que no es única de una empresa, es decir, no nada más tu empresa lo está aplicando. Cuando nosotros hemos estado, ahorita estamos empezando un inicio de implementación en una nueva empresa, que nos hicieron favor de contratarnos, y nos damos cuenta al aplicar las encuestas que muchos trabajadores, sí, esa me la aplicaron cuando yo trabajaba en la otra empresa el año pasado. Sí, o sea, ya empiezan a identificar incluso los trabajadores, y eso es buen síntoma, porque se dan cuenta que de alguna manera la empresa está preocupada por esta situación. Aquí hay un riesgo bien alto y un ojo grandote que deberíamos abrir. Si los trabajadores ya se están empezando a dar cuenta que existe esta norma y que nada más nos quedamos en la aplicación de encuestas y no hacemos nada, es decir, no se ve reflejado en ellos este resultado que nosotros obtuvimos y esos riesgos altos que salieron, no hay medidas que se den cuenta que realmente se está haciendo, va a llegar un momento en el que ya no va a servir la aplicación de encuestas. ¿Por qué? Pues no, ¿para qué? ¿De qué me sirve si no hacen nada? Eso dicen los trabajadores. Entonces aquí es el cuidar, precisamente nos corresponde o corresponde a cada una de las empresas cuidar cómo se empieza a bajar la información de la NOM, desde la difusión de qué es la NOM 035. Entonces, bueno, les recuerdo que la norma fue publicada el 23 de octubre del 2018 y la primera etapa entró al 2019. Y aquí lo único que solicitaba la Secretaría del Trabajo era la elaboración y aplicación de la política de prevención de riesgos, las medidas de prevención, la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y que comprobáramos la difusión de la información. ¿Cómo revisa la Secretaría del Trabajo estas acciones que realmente se hayan implementado en la planta? Pues depende. Hay algunas que te pide fotografías, hay algunas que te pide documentos donde sí realmente los trabajadores se enteraron de algunas de estas y hay otra en donde entrevista a los trabajadores. De tal manera que te dice, a ver, según el número de trabajadores que tú tengas, tráeme a estos. Si tienen más de 100 trabajadores, son 15 trabajadores los que va a revisar.
Tráeme 15 trabajadores y les pregunta al azar. A ver, ¿tú conoces la política de prevención de riesgos de la empresa? Pues aquí los trabajadores deberían decir que sí, pero pues a veces dicen que no, ni siquiera saben qué es. En una reunión me tocó con gerentes para hablarles sobre la sensibilización de la NOM 035, ya antes de la aplicación de las encuestas. Entonces yo les pregunto, ¿saben ustedes qué es la política de prevención de riesgos? Y todos, no, no sabemos. Y la chica que se encargaba de la implementación de la NOM les dijo, ¿cómo que no saben? Ahí en sus llaveritos, ahí la traen. Entonces me enseñan un bonche de llaveritos de esos de plástico, de esas tarjetitas plásticas que dan en las empresas, donde viene el GAFET, política de calidad, política de seguridad. Aquí está, esta es. Entonces, traen cargando la política de prevención de riesgos, ni siquiera sabían qué era ni para qué servía, mucho menos qué decía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Está bien, lo puedes traer cargando en tu gafet, lo puedes traer presente, pero que sepas qué es. Entonces, en la difusión ahí falta como precisar esa situación, ¿no? Entonces, la Secretaría del Trabajo no nada más dice, ok, sí, la traen colgando. O sea, les pregunta, ¿conoces la política? ¿Sabes de qué se trata? La segunda etapa fue el 23 de octubre del 2020 y tuvo que ver con identificación y análisis de riesgo psicosocial. Evaluación del entorno organizacional. Estas ya son lo que evalúan las encuestas, estos 2 puntos. Ese es el que se hace con los cuestionarios a todos los trabajadores. Ya que tienes el resultado, entonces ya tienes las medidas y acciones de control y la práctica de exámenes médicos en caso de ser necesario y el registro de los trabajadores. Bueno, como se dan cuenta aquí, ya las 2 etapas cumplieron, ya pasó. Entonces ahorita en las empresas que vaya a revisar la Secretaría del Trabajo, les va a revisar las 2 cosas. Esta que les puse aquí de la primera etapa y esta que viene acá. Ahorita ya tenemos empresas que ya es la segunda vez, o sea, ya se cumplieron los 2 años, porque esto es cada 2 años. Tiene vigencia de 2 años la implementación de la NOM y cada 2 años tienes que volver a aplicar las encuestas, volver a hacer todo el rol. Entonces ahorita apenas, yo creo que es en noviembre cuando empezaríamos a trabajar la segunda aplicación en las encuestas, en las empresas en las que empezamos a trabajar. Entonces ahí es donde vamos a ver cómo salieron en la primera, cómo van a salir ahora en la segunda, ya después de esas acciones implementadas. Y también vamos a ver aquellas empresas en donde no se hizo la implementación y cómo siguen saliendo o cómo les resulta ahora, ¿no? Ahí va a estar interesantísimo ese dato. Muy bien. Otras cuestiones generales de la NOM que quiero comentarles es esto. El hablar de la NOM 035 no es como que etiquetarla en algo malo o que las empresas tienen algo malo. Realmente los factores psicosociales existen y estos nos damos cuenta, los revisamos en los hábitos saludables que hay cuando trabajas en equipo, cuando hay una buena alimentación, cuando las personas tienen alguna activación física y tienen higiene del sueño. A ver, aquí dice, ¿qué pasa si ya no está el mismo personal? Laura me pregunta, ¿qué pasa si ya no está el mismo personal? Ok, te refieres a esta parte de la aplicación de encuestas. Fíjate que eso lo vamos a encontrar en todas las empresas, Laura. No vamos a tener el mismo personal. No sé en qué parte de la República tú estás, pero por lo menos aquí en Saltillo, Coahuila, en donde estamos en la zona conurbada de Ramos Arizpe, Arteaga, Derramadero, toda la zona industrial que tenemos, hay una rotación terrible de personal. En donde no, efectivamente, yo creo que, en Monterrey, no sé cómo les vaya en Monterrey allá con la rotación, acá nos va terrible, pero déjame decirte que la cultura organizacional es la que está, sí, también tienen. Ok, mira, Laura, la cultura organizacional es la que define realmente cuáles son las políticas que las empresas trabajan. De eso depende el estilo de liderazgo y del estilo de liderazgo se desprenden casi todos los lineamientos de la NOM 035. De hecho, la NOM 035 nos dice en las medidas de prevención, en el capítulo número 7, nos dice que lo primerito que tienes que hacer es, como medida preventiva, es darle a tus jefes
a todos los que tienen nivel medios y mandos o gente a su cargo, talleres que tengan que ver con manejo de conflicto, comunicación, con relaciones personales para poder interactuar con sus gentes. Entonces, imagínate, si nosotros tenemos una cultura organizacional en la que no estamos cuidando esa parte, es obvio que no importa quién esté trabajando contigo, sino que inmediatamente te va a salir riesgo alto en liderazgo. Entonces, depende de eso, tiene que ver muchísimo con la cultura organizacional, Laura. No sé si con eso conteste tu pregunta. Ok, tenemos a Ricardo Escobar también que nos está preguntando cómo funciona, de nada, Laura, cómo funciona la NOM 035 en pymes que tiene muy pocos empleados y en pymes como la nuestra, como el 100% están en home office, aplican los mismos principios y también podríamos hacer una auditoría igual que una empresa grande. Ok, Ricardo, mira, la NOM 035 tiene dos, ahorita más adelante les voy a explicar, tiene dos formas de aplicar. Una es para empleados o empresas con menores de 50 trabajadores y con más de 50 trabajadores. Los cuestionarios te sirven para, si tienes menos de 50 trabajadores, te sirven estos cuestionarios para aplicarlo. Sin embargo, ahorita precisamente hay una polémica de la norma que no estaba considerada en home office, porque pues la norma salió antes de la pandemia. Justo antes de la pandemia sale la NOM 035. Y es precisamente la pandemia la que nos frena a muchas empresas a poder aplicarla e implementarla por el tiempo que tuvimos de pausa en muchas situaciones. Entonces, sí aplica los mismos principios, pero déjame decirte cuál es la diferencia. Cuando es más de 100 trabajadores, los cuestionarios revisan o aplicas en los cuestionarios entorno organizacional favorable. Cuando es menos de 50 trabajadores, únicamente aplica identificación de factores psicosociales. Esa es la diferencia que tiene de los dos. Sí tendrían que hacer, sí se puede hacer la implementación de la NOM, no es igual que una empresa grande, pero la norma nos da los lineamientos específicos de qué aplicar cuando son empresas pequeñas y qué aplicar cuando son empresas grandes. Ahora, déjame decirte qué pasa, no es de que nada más en la industria, yo les estoy hablando de la industria porque es en el ámbito en el que yo la he aplicado, pero la norma 035 dice cualquier empresa que tenga contrato establecido con sus trabajadores está obligada a aplicar la NOM 035. Un poquito más adelante te voy a explicar más cómo va esta situación de la aplicación de la norma, ¿sale? Al ser empresa de servicios es más difícil identificarse con estos principios. Claro, otra pregunta, ¿un empleado podría demandarte por temas relacionados con la NOM 035? Ok, cuando implementaron la NOM 035, haz de cuenta que se quedó así en la situación de la prevención de riesgos psicosociales y como de manera preventiva, como les decía al principio. Pero, ¿qué crees? Que se dieron cuenta que había trabajadores que salían en violencia laboral. Entonces se dieron cuenta, bueno, están saliendo situaciones de violencia laboral, pero ¿y qué van a hacer las empresas con eso? Entonces a la NOM 035 se le añade el protocolo para la prevención de la violencia laboral. Ahí sí. Cuando hay una situación de violencia laboral, y ahí viene bien estipulado en el protocolo. De hecho, nosotros cuando implementamos la NOM 035, va inmediatamente agregado ahí desde el principio. No nos esperamos a ver si salen o no cuestiones de violencia laboral. Entrenamos al comité para que sepan qué hacer en caso de alguna denuncia hacia alguno de sus trabajadores o hacia alguno de los jefes de la empresa para que puedan seguir el protocolo de prevención o atención a casos de violencia laboral. Sí, sí se puede demandar dependiendo de la situación y dependiendo de los lineamientos que cubra. Es todo un procedimiento, no es nada más porque el trabajador diga, yo te demando porque sufrí hostigamiento o acoso laboral, o violencia laboral o acoso de otro tipo. ¿Sí me explico? Entonces ahí viene muy claros los lineamientos y entrenamos al comité para que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No nos ha tocado realmente, afortunadamente, en ninguna de las empresas que hemos trabajado aplicar el protocolo, pero sí hemos hecho simulaciones para que sepan qué hacer, cómo hacer y a quién acudir. ¿Sale? De nada.
Muy bien, entonces les decía, los factores psicosociales existen y tienen que ver con esta situación. Cuando nosotros los cuidamos, cuando nosotros tenemos esos hábitos saludables, se desencadenan en clima laboral favorable, bienestar emocional, calidad de vida, innovación y creatividad. Esto se refleja en una productividad y bienestar laboral alto, bueno. Pero entonces, ¿cuándo se convierten en factores de riesgo? Pues cuando nuestros trabajadores sufren de estrés, tienen problemas de alcohol y otras sustancias, viven violencia, ya sea laboral o en su casa, también familiar, cuando hay alguna enfermedad de estas como las que les pongo yo aquí, cuando la gente realmente tiene adicción al trabajo, cuando hay estrés económico. ¿En qué se desencadenan estas situaciones de factores de riesgo psicosocial? Pues en accidentes, enfermedades y ausentismo. Entonces aquí es donde vemos cómo baja el bienestar y la productividad en la empresa. Rodrigo, en el área de construcción, que es común que contratan el personal eventual, ¿cómo se puede aplicar? Bien, mira, Rodrigo, en la parte de la construcción, tú puedes aplicar tu norma para detectar las personas que están dirigiendo a ese personal, cómo los están tratando. Y volvemos a esta parte que le comentaba yo a Laura. La cultura organizacional, no sé cuántos trabajadores tengas tú que realmente sean de planta y que son los que trabajan con el personal eventual. Si tú trabajas con el personal de planta, los que siempre están fijos, y con ellos aplicas la NOM y a ellos les das las herramientas para poder tratar a la gente bien, eso te va a garantizar que no afecte a ese tipo de personas que son eventuales. Ahora, eventuales, ¿cuánto tiempo los tienes eventuales? Tiene mucho que ver todas esas situaciones. Bueno, entonces, fíjense bien, los factores de riesgo psicosocial se dan cuando las estructuras organizacionales son rígidas y hay falta de participación de los trabajadores. Cuando en el liderazgo hay falta de comunicación o existe una dirección inadecuada también con ellos mismos. Cuando el diseño del puesto se siente como una sobrecarga de trabajo o falta de autonomía. Y aquí empiezo a hablarles yo de las percepciones de los trabajadores. Resulta que ustedes me van a contratar a mí como recepcionista. Entonces, como yo estoy bien feliz de que voy a estar en la empresa de ustedes como recepcionista, pues yo no leo mi diseño del puesto. Y yo firmo todo lo que me pongan, yo lo firmo. Y estoy en el curso de inducción y yo estoy feliz porque ya voy a entrar y trabajo. Entonces, llego felizmente a mi puesto, a mi escritorio que ustedes me asignan y empiezo a trabajar. Y de repente llega alguien y me dice, ¿puedes sacar unas copias, por favor, y archivar? Y yo, oh, pues, ¿qué le pasa? A mí me contrataron de recepcionista, no de sacar copias. Pues aquí déjamelo. Y voy de mala, saco las copias, regreso y luego llega otra persona y me vuelve a pedir y entonces yo estoy enojada. Y yo pienso todo el tiempo que me están sobrecargando de trabajo porque yo me contrataron de recepcionista. Pero entonces se me ocurre quejarme de buenas. Eso sería lo bueno, que la persona se queje con el indicado, con la de recursos humanos, y la de recursos humanos dice, ay, Tere, espérame, aquí tú firmaste donde lee tu descripción del puesto. Ah, sacar copias y archivar. Ay, es que no sabía. Yo pensé que nada más era recepcionista. Ok, ¿sí se dan cuenta de esta situación? Y pasa en todos los puestos, en todos. No tenemos claro realmente para qué nos están contratando y qué es lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos aseguramos desde el principio con los trabajadores que estamos contratando en las empresas, cuál es el límite y cuál es su responsabilidad de su trabajo diario, créanme que nos saldría mucho más bajo este rubro de sobrecarga de trabajo, pero mucho. Y luego tenemos perdón, es que se me topó. Condiciones de trabajo. Esto tiene que ver con las tareas monótonas sin pausas. Y aquí es cuando, sobre todo en la industria, cuando tienen un trabajo que es muy mecánico, muy monótono, pues ahí sí tenemos que cuidar esta cuestión ergonómica, que es otra de las normas que tiene que ver con la NOM 035, porque cuida esa parte ergonómica de tus trabajadores. La silla donde lo tienes sentado, ¿es la silla adecuada donde debe de estar? La altura de la mesa donde está trabajando, ¿es la altura correspondiente a la anatomía de una persona promedio? Porque obviamente, pues no vamos a tener de todos tamaños, ¿verdad?
pero sí una promedio. El tapete, hay una que yo me acordé mucho cuando empecé a trabajar esto de la NOM, no sé si ustedes han visto en las tiendas H-E-B, les tienen a las cajeras un tapete y tienen un banquito, entonces cuando la persona se cansa, sube el pie a ese banquito, es un topecito más alto, eso ayuda a descansar la columna a las personas que están mucho tiempo paradas. Esa es una cuestión de una situación preventiva y no nada más para cuestiones de estrés o fatigantes, sino para cuestiones anatómicas. O sea, imagínate, luego se te salen con cuestiones de columnas, si tenían predisposición o demás, si tú no cuidas estas cuestiones de ergonomía, ahí te van a salir. Y también tenemos las jornadas laborales, extenuantes y sin descanso. Y ahí hay otra mala percepción de los trabajadores, porque resulta que yo quiero sacar dinero porque quiero tener más dinero y me quedo al tiempo extra. Pero resulta que yo soy la que siempre levanto la mano. Yo, tiempo extra, yo necesito sacar más dinero. Pero luego llega alguien y me aplica la NOM 035 y yo digo, ay, sí, no, aquí me tienen trabajando todos los días. Pues sí, pero es que tú estás eligiendo quedarte tiempo extra. La otra confusión terrible de los trabajadores. En la empresa les dices, te vas a venir a trabajar el día festivo, te lo voy a cambiar por el sábado o te lo voy a cambiar por otro día, el día que tú quieras, pero este festivo necesito que vengas. Ok, y van, porque aparte se los pagan triple, ¿verdad? Entonces van el día festivo, pero cuando les pones ahí en la encuesta y dice, ¿trabajas días festivos o domingos? Y te ponen, sí, todos los días. Entonces ahí, pues es cuestión como de precisarles, ¿no? O sea, decirles, ok, en tu empresa trabajas estos días, pero te lo estoy cambiando por otro. Realmente no te estoy haciendo venir a trabajar más o no te estás quedando más. Estás teniendo tus descansos y los que no los has tenido te los estoy pagando. Además, déjenme decirles algo. La norma 035 no permite, y ahí sí es causal de multa, porque eso ya tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo, revisar que los trabajadores no excedan del tiempo establecido en la Ley Federal. Entonces, las jornadas laborales no exceden, o sea, eso sí lo cuidan muy bien las empresas por las multotas que les llegan. Ahí sí las están cuidando. ¿Cómo distribuyen esos horarios o esas horas permitidas de la ley del trabajo? Es el acuerdo que llega entre los trabajadores y la empresa. Entonces, nada más es precisar a los trabajadores, no estás trabajando más del tiempo establecido por ley, está distribuido de manera diferente. Entonces, aquí vemos problemas de comunicación, ¿se dan cuenta? Pero bueno, ¿qué nos dice la norma que son los factores de riesgo psicosocial? Aquí se los puse, aunque vean mucho todo de texto, es porque no quise quitar alguna palabra de lo que la NOM nos pide. Trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo, sueño, vigilia, o sea, cuánto duermes, y el estrés grave y de adaptación, derivado de la naturaleza de funciones del puesto de trabajo. Esto es algo bien importante que también muchas personas confunden y creen que no tiene que ver con el trabajo. Es derivado de las funciones de tu puesto, al tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos severos y actos de violencia laboral al trabajador por el trabajo desarrollado. La norma nos presenta una serie de definiciones de todo esto que ven ustedes aquí para que quede claro desde el principio. Y entonces nosotros establecemos mecanismos para, al momento de la implementación, para que a todos los trabajadores les quede claro el mismo lenguaje, hablamos todos, y no es a lo que tú consideras o a lo que tú crees que pudiera ser un acontecimiento traumático o a lo que tú considerarías que fuera violencia laboral. Me vio feo, esa es violencia laboral. Espérate, violencia laboral es esto, ¿sale? Entonces ahí trabajamos muy pegaditos con la empresa para manejar el lenguaje acorde. El objetivo de la NOM, les decía yo, tiene que ver con dos situaciones. Una, identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial. Pero realmente el objetivo final de la NOM es promover un entorno organizacional favorable. Identificar, analizar y prevenir me sirve y me lleva a promover un entorno organizacional favorable. Entonces, a veces estamos como empresas gastando mucho dinero, mucho esfuerzo y desgastándonos en muchas situaciones tratando de promover este entorno organizacional favorable. Pero aquí la norma nos da los pasos para poder lograr. El chiste es llevarlos al pie de la letra.
¿Cuáles son los beneficios para la empresa? Ya los hablábamos de las empresas que ahora sí lo constatan. Estos son los beneficios que nos dice la NOM, pero ya lo constatamos también en muchas situaciones y en muchas empresas. Y sí, disminuyes la rotación de personal, creas el sentido de pertenencia entre los empleados. Los empleados te consideran como una empresa modelo para trabajar. La mejora en los canales de comunicación organizacional, existe la disminución de conflictos laborales y contarás con un personal comprometido y capacitado. También hay obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Precisamente es identificar los factores de riesgo psicosocial, es decir, la aplicación de estos cuestionarios junto con evaluar el entorno organizacional favorable. Practicar exámenes clínicos cuando se requiera, y eso te lo dice estos cuestionarios. Canalizar a trabajadores con eventos traumáticos severos que también resultan de esa identificación. Informar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control. De alguna manera, el que se genere un entorno organizacional favorable tiene que ver con todos los trabajadores. Tú como empresa o como patrón lo promueves, pero generalmente o realmente se da con la participación de todos los trabajadores. Entre todos los trabajadores son los que van a tener un entorno organizacional favorable. Entonces, todos van a ser parte de estas medidas de prevención y de control. Llevar registros de esas medidas de control, implementar políticas de prevención de riesgos, adoptar medidas de prevención y control de riesgos y prevenir y controlar las medidas de prevención. Estas son las obligaciones que nos pide como patrón la NOM 035. Y a los trabajadores, pues también les da beneficios. Trabajar en un lugar donde el ambiente laboral va a ser favorable, ser considerado en los procesos de su área, la opinión será tomada en cuenta, contará con jefes que lo apoyen, con herramientas para su desarrollo profesional, serán más efectivos y eficientes y disfrutarán lo que hacen. Y los trabajadores también tienen obligaciones. Responder cuestionarios de evaluación del entorno organizacional, responder a los cuestionarios para identificar factores de riesgo, participar en los eventos de información, informar por escrito en caso de haber tenido un evento severo. No lo hacen. La mayoría de los trabajadores no informan por escrito, pero a través de los cuestionarios que diseña la NOM, ahí es donde los identificamos. Someterse a los exámenes o pruebas que lo indiquen, observar las medidas de prevención y control, abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional, informar sobre las prácticas opuestas al entorno organizacional y ser responsable de lo que difunde. Obviamente, toda esta información a manera digerible y mediante infografías se le proporciona a los trabajadores por todos lados, para que ellos sepan lo que están haciendo, sepan lo que deben de hacer y también cuál es la obligación que ellos tienen y responsabilidad. Vamos a dejar también un poquito al lado como que obligación, pero sí responsabilidad de promover el entorno organizacional favorable. A ver, tenemos aquí una pregunta. El acoso sexual, ¿cómo lo aborda la NOM? Marco, a través de ese protocolo de violencia que yo les comentaba, es donde viene todo el proceso y el procedimiento. Ese es tema de otra plática de webinar, porque está súper interesante y está muy bien aterrizado, la verdad. Viene, ahí ya incluye normas internacionales, está pegado a protocolos de violencia sexual y viene mucha información. Que déjame decirte, desde el principio aborda a las dos personas, tanto al que pudiera, al presunto, así le pone, al presunto acosador y a la presunta víctima, hasta que se hace toda la investigación que viene ahí paso por paso, y entonces ya es como se puede dar solución a eso. En caso de que sí vienen ahí medidas también, hay que establecer medidas de corrección. Y a la presunta víctima, si realmente es víctima, se le da la información del procedimiento a seguir para la denuncia. Así es, llegas hasta todo. O sea, ese procedimiento viene tan completo que se da. La norma no lo maneja. Lo que lo maneja, la norma tiene un protocolo de prevención de la violencia laboral en donde incluye qué hacer en caso de acoso. O sea, no te encargas tú como
como empresa de solucionarlo. Sí es un delito penal y sí te dice ahí qué instancias tienes que recurrir para poder llevarlo a cabo la solución, Carlos. Sí, tienes razón. Muy bien. Bueno, las etapas de la NOM, de implementación de la NOM, pues lo que nos marca la norma es, primero sensibiliza a tu personal y dile qué es, para qué es, en qué les va a servir. Aplicar los exámenes y evaluaciones en caso, identificas y analizas los factores de riesgo psicosocial a través de las encuestas y estas te dan el resultado para tú aplicar exámenes y o evaluaciones clínicas. Y aquí viene una parte bien interesante con la que hemos trabajado, Laura. Todos los documentos de la NOM 035 los pueden encontrar en la página de la Secretaría del Trabajo. Ahí viene el protocolo, viene la norma, vienen los cuestionarios, viene todo. Ahí está el documento completito en la página de la Secretaría del Trabajo. Ahí lo encuentran. Establecimiento del comité. Esta es una figura que no saben cómo hemos trabajado con ella y es la que las personas, cuando las personas que van a implementar la NOM 035 ven la información y lo que hay que hacer y se asustan y nosotros les decimos, es que no lo tienes que hacer tú sola, tienes que establecer un comité de bienestar que es el que te va a ayudar a realmente llevar esto y ahorita les voy a platicar de eso. Y aquí en el número 5 es definir la política de prevención y las medidas de prevención y control. Y ya por final, haces un programa o implementas el programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial. Esto ya tiene que ver con el ejecutar todas estas acciones o estas medidas de prevención y control que se establecen a través del comité. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son esos cuestionarios de los que les he estado hablando? Teníamos la guía de referencia 1, que es el cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Este cuestionario nos ayuda a identificar esa situación y nos pregunta muy claramente, ¿has recibido o has sufrido a lo largo, bueno, ahorita se los voy a hablar más adelante, pero has sufrido a lo largo de tu jornada laboral o el traslado de tu jornada laboral alguna de estas situaciones? Y ahí ya contestas. Tenemos la guía de referencia 2, que esta es la que yo comentaba hace un rato, Ricardo, que es la que te ayuda a identificar los factores de riesgo psicosocial en empresas con menos de 50 trabajadores. Y la guía de referencia 3 se utiliza para empresas que tienen más de 50 trabajadores. Esta, aparte de identificar los factores de riesgo psicosocial, nos ayuda a evaluar el entorno organizacional en los centros de trabajo. La guía de referencia 4 se refiere a la política de prevención de riesgos psicosociales y nos da una muestra o un machote de cómo podrías implementar tu política de prevención. Sirve de guía para las empresas para poder definir esa política. Y la guía de referencia 5 tiene que ver con datos estadísticos de los trabajadores. En ningún cuestionario ponemos nombre del trabajador. En las encuestas y los cuestionarios son de manera anónima y lo que sí nos pide son datos estadísticos como escolaridad, estado civil, cuánto tiempo tienes trabajando en la empresa y en tu vida, qué tipo de horario manejas, ya sea rotas turnos. Esa información es la que pide la guía de referencia 5. Entonces, ¿qué tiene la guía de referencia 1 o qué contiene? Es el cuestionario que yo les decía para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. Consta de 4 secciones y la primera es, ¿tienes algún acontecimiento? Ahí es donde contestamos que sí. Si contestas que sí, es muy clara al decirte, durante el último mes, la sección de recuerdos persistentes sobre el acontecimiento. Si tú sigues ahí que sí, después te va a la otra sección, esfuerzo por evitar circunstancias parecidas o asociadas al acontecimiento, también durante el último mes, y qué tanto te ha afectado durante el último mes. La NOM 035 te da muy claro ahí la información de cómo debes evaluar que son unas fórmulas de confiabilidad para que tú tengas ahí la información de cómo, si tienes que canalizar a la persona y requiere de ayuda,
o si con pláticas de orientación. Entonces aquí se va la atención en 3 niveles, ya sea orientación psicológica, acompañamiento emocional o intervención terapéutica. Entonces esas ya son las que te da para poder hacer o atender. El cuestionario realmente lo que te dice es si requiere atención. Nosotros como empresa HI lo que hacemos es esta identificación a estos 3 niveles. Esto que les digo. La NOM no te dice en qué nivel le tienes que dar la asesoría. La NOM nada más te dice requiere ayuda, pero nosotros sí identificamos a qué nivel requiere la ayuda. O sea, vamos un poquito más allá. La guía de referencia 3 es el cuestionario para identificar los factores de riesgo y la evaluación del entorno. Entonces, en condiciones del ambiente del trabajo, lo que revisa es las cargas de trabajo, control sobre el trabajo, jornadas del trabajo, rotación es que aquí se me tapó. De turnos, que tanto los estás rotando, cada cuándo los estás rotando, el liderazgo y relaciones negativas en el trabajo y la violencia laboral. Estos son los rubros en los que el cuestionario tiene los criterios para que los trabajadores respondan. ¿En qué medida responden? En frecuencias de sí, a veces, siempre, algunas veces, así. Lilia Elizabeth me pregunta, ¿la guía 1 tiene estipulado cuánto tiempo es necesario aplicar a las personas que ingresan después de la aplicación? ¿Cuándo se debe aplicar? Lilia, todos los cuestionarios de la norma nos dice que lo apliquemos cada 2 años. Sin embargo, nosotros HI Consultores recomendamos a las empresas, ya que aplicamos a todos los trabajadores, que a los nuevos sí les apliquen la guía 1. Esto para poder identificar si entra algún trabajador que te haya tenido algún acontecimiento traumático severo. Eso lo hicieron en una empresa. En otra empresa dijeron, no se los voy a aplicar, pero los concientizan en la inducción de tal manera, al hablarles de la NOM, obviamente desde la inducción ya les tienes que hablar de la NOM 035. Entonces desde ahí les dice, si en algún trabajo tú sufriste alguna de estas y tienes esto, ven. Y entonces ahí les aplicas la guía. Algunos lo dejan como que el trabajador se acerca, pero te digo, puedes acercarte si te ha pasado esto, y en otras directo en el curso de inducción, ahí les aplican. Al hablarles de la NOM, contesten esta guía, la guía 1. Porque sí, imagínate si te llegan trabajadores que tienen estrés postraumático severo y los tienes trabajando y tu aplicación de encuestas es hasta dentro de 6 meses o 1 año, pues imagínate, lo vas a tener ahí. Entonces, sí, eso se recomienda cuando entra el trabajador nuevo, a esos los vas aplicando. En estos cursos de inducción, ¿qué tanta información se les brinda a nuevos ingresos o enfocado a qué? Ok, Valeria. Sí, en los cursos de inducción es bien recomendable que les des la parte de la sensibilización de la norma, porque pues están entrando a tu empresa en donde tú ya tienes aplicada medidas de prevención y promover el entorno organizacional favorable. Entonces, hablas de la NOM 035, les dices qué es, cuál es el objetivo y cuáles son las medidas de prevención que la empresa está aplicando para promover ese entorno organizacional favorable. De eso es de lo que le tienes que hablar a los que llegan primero. ¿Ok? Muy bien. Otra de las cosas que evalúa es el entorno organizacional. A ver, vamos a ver. Ustedes aplican las encuestas. Carlos, las aplicamos de las 2 formas. La empresa decide si las aplicamos escritas o las aplicamos digitales. ¿Cuándo es cuando las aplicamos escritas? Lo hacemos, a veces en las mismas empresas utilizamos mixto, te voy a decir por qué. Los trabajadores, por ejemplo, de nivel operario o de nivel más bajo que el operario, no están familiarizados con la tecnología, muchos de ellos. Hay algunos trabajadores que nos hemos encontrado que incluso no tienen lectura de comprensión y nosotros les aplicamos la encuesta de tal manera que ellos logren comprender lo que están contestando. Entonces, no te puedo decir yo, te voy a mandar la aplicación digital a todos tus trabajadores, porque tú dices, espérate, pues si mis trabajadores no traen ni datos, ni les voy a dar datos, por ejemplo.
¿Sí me explico? Entonces se los llevamos escrito, nosotros identificamos a las personas que están batallando para responder y les ayudamos en la lectura de comprensión para que puedan responder sus encuestas. Entonces es mixto y depende de la encuesta, depende de la empresa, depende del nivel al que estamos aplicando. Hemos aplicado a empresas gerentes que andan de vacaciones o andan en otros lados, les enviamos la liga y ellos lo contestan. Ricardo, ¿cómo me recomendarías manejar un caso que oí de un cliente donde percibe que un colaborador tiene un tema psicológico y posiblemente psiquiátrico que hace que se estresa demasiado en situaciones normales? Aclaro, esa empresa no tiene un área interna con psicólogos, pues es pyme, además la persona es resistente a hablar de estos temas. Pues con la aplicación de la encuesta, yo te recomiendo que les digas que empiecen a aplicar las encuestas a sus trabajadores. Obviamente no te vas a ir directo con él, o sea, lo aplicas a todos los trabajadores y no sabes, luego nos salen sorpresas porque resulta que no era uno, eran varios, pero eso ayuda mucho. Y ahí en la encuesta, en las encuestas es donde va a decir qué es. Las encuestas, la NOM 035 te dice que tú la puedes aplicar, pero viene ahí un algoritmo que sí está un poquito complicado para la situación de la interpretación, sobre todo en la que aquí nuestro experto Alex Herrera fue el que se aventó todas esas fórmulas y todas esas situaciones para poder tener el resultado, porque eso sí lo revisa la Secretaría del Trabajo, que te hayas apegado a la interpretación de esta identificación de acuerdo a lo que ellos te están diciendo que debes de evaluar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, aquí tenemos en los entornos, para evaluar el entorno organizacional, pues se enfoca en el sentido de pertenencia, en la capacitación para las tareas encomendadas, no en la capacitación que ya llegué a diciembre y dales un curso de no sé qué para cumplir con las horas. No, es en la capacitación en las tareas que la persona desempeña. ¿Ok? Jornadas laborales regulares, liderazgo para el bienestar, participación proactiva y comunicación asertiva, evaluación y reconocimiento del desempeño. Entonces, estos son los rubros en los que la NOM evalúa a través del cuestionario 3. ¿Se acuerdan que yo les decía que el 3 es el que nos ayuda a promover entornos organizacional favorables? Estos son los rubros en los que evalúa esa parte. ¿Ok? Muy bien. Ahora, lo que yo les comentaba, ya los evalué, ya viene la Secretaría del Trabajo, ¿cómo me va a revisar? Ah, bueno, pues ellos hacen una muestra aleatoria. Si la empresa tiene entre 1 y 15 trabajadores, nada más le va a hablar a uno, pero tú no le vas a decir quién. La Secretaría te va a decir, a ver, de tu lista de trabajadores que traes aquí, mándame este. Y ya esa persona es a la que le va a entrevistar y le va a preguntar qué tanto. Acuérdense que yo les decía al principio, no todo lo pregunta en entrevista, hay ciertos puntos que sí preguntan en entrevista. Por ejemplo, la política de prevención de riesgos sí lo pregunta en entrevista. En la empresa que tiene entre 16 y 50 trabajadores, nada más le habla 2. En la empresa que tiene 51, entre 51 y 105, le habla 3. Cuando hay más de 105 trabajadores, es 1 por cada 35 trabajadores hasta un máximo de 15. Entonces, las empresas que tienen más de 700 trabajadores o 700 les va a hablar a 15 trabajadores nada más. Obviamente, trabajadores que estén en el turno en el que llegan a la revisión. Ok. Entonces, ya tenemos los resultados. Ya tengo todo lo que sé que tengo que trabajar y en qué áreas que trabajar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hacemos en HI Consultores? Pues primero revisamos a los de acontecimientos traumáticos severos. Los primeritos que atendemos son a ellos, la atención psicológica. Aquí lo que hacemos es lo que yo les comentaba hace un momento, identificar precisa de la situación que aqueja al trabajador. Y entonces aquí ya vienen las intervenciones. La intervención con las que nosotros trabajamos es con la intervención cognitivo-conductual, ya sea grupal o individual, para el manejo de estrés laboral o el acompañamiento psicológico de manera individual. También tiene que ver con cognitivo-conductual en sesiones quincenales, línea de asistencia y ayuda por expertos, llamada telefónica, y todo eso nos dice esa identificación que yo les pongo aquí arriba con más negrita, es la que nos va a decir de qué manera es la intervención, de qué manera se debe de dar. ¿Cuándo es cuando nosotros recomendamos que sea grupal?
pues cuando vemos que es un área completita la que ya está sufriendo de estrés laboral, que a lo mejor nos dimos cuenta que todos los trabajadores que reportaron el estrés laboral mediante esa encuesta pertenecen a la misma área, del mismo turno, del mismo supervisor. Entonces ahí sí, pues todos, ¿no? Y obviamente, pues las medidas de control con ese supervisor, con ese liderazgo, con eso, toda esa situación se desprende. ¿Se fijan cómo de los cuestionarios salen un montón de cosas? Salen muchas, fíjense bien. El comité de bienestar que tanto les he estado venido hablando, ¿qué es? Bueno, de cada uno de los rubros que la norma, estos que les estoy poniendo aquí, la norma nos dice, de cada uno de estos tiene lineamientos de medidas de prevención. Y ahí la norma te dice en cada uno que debes de trabajar. De aquí se desprenden programas de liderazgo, cursos de capacitación, acompañamiento, eventos, incluso eventos. A muchas empresas les costó trabajo, pero no saben, bien innovadoras, una empresa genial de plano. Ahora en la pandemia que no teníamos el permiso de, por ejemplo, en cuestión de relación trabajo-familia y apoyo social, que no teníamos el permiso de juntar a las familias con todas las familias de los trabajadores, pues que se hacen su página de Facebook y que empiezan a hacer eventos virtuales y a través del Facebook y les fue de maravilla, porque ellos sí siguieron trabajando con las familias de sus trabajadores de esa forma, interactuando y situaciones así. Les fue genial. Entonces, aquí cada uno de los lineamientos tiene un responsable. ¿Cuál es lo que nosotros sugerimos? Es que de la misma empresa, de los mismos gerentes, las mismas personas que están a cargo, sean responsables de cada uno de estos lineamientos. Mucho cuidado aquí. El que sea responsable del lineamiento no tiene que ver con que tenga que ejecutar las acciones que se planteen como preventivas o como de control, pero sí dar el seguimiento a que se estén llevando a cabo. Entonces, el comité de bienestar sí tiene una chamba buenísima al principio, cuando establecemos esas medidas de prevención y esas medidas de control. Pero una vez establecidas, ya el comité de bienestar se reúne una vez al año para dar seguimiento a todo lo que se hizo. Realmente lo que hacemos nosotros al principio es una contrastación entre los lineamientos de la NOM con lo que ya se está haciendo en la empresa y vemos qué falta. El comité es el que se encarga de integrar cada uno de ellos, carpetas que nos ayudan a dar ese seguimiento. ¿Cuáles las responsabilidades de este comité? Bueno, pues del coordinador, hay un coordinador del comité, pues convocar a las reuniones, integrar el plan integral con las aportaciones del comité y también integrar las evidencias para el cumplimiento de la NOM. Ellos también despliegan los resultados y la política de prevención, sobre todo los mecanismos con los cómo lo van a hacer. Las charlas sobre bienestar laboral, seguimiento, integrantes del comité, integrar la información de cada uno de ellos, ¿no? Y de los integrantes del comité, sus responsabilidades, pues es acudir a las reuniones, participar activamente en ellas, promover acciones en los ejes rectores de la NOM 035, integrar esas acciones, dar seguimiento a ellas y a las propuestas preventivas para el plan de bienestar y divulgar la información requerida entre los trabajadores. Obviamente nosotros pues capacitamos al comité y yo les decía, otra de las situaciones en las que los capacitamos muy bien también es en el protocolo para la prevención de la violencia laboral. Entonces, yo aquí les pregunto, ¿en qué punto de estas etapas que nos pide la NOM 035 están o no han empezado? O ya van por la segunda vuelta. Ahorita tenemos empresas, de hecho, esta en la que estamos implementando ya es su segunda vuelta. En esta que empezamos la semana pasada, ya es la segunda vuelta que van a dar para lo de las encuestas. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿cuál es el sentido que les llamó la atención a ustedes de estar en esta charla? ¿Para qué? ¿En qué les podemos ayudar? Platíquenme. O ya no tienen dudas. ¿Alguien ahí que quiera hablar? Uh-huh.
Sí, buenas. ¿Me Hola. escucha? Sí, claro. Ok, sí, mira, buenas tardes. Yo soy de la planta de Global Flock Ramos Arizpe. Ajá. Una pregunta. El seguimiento de lo que es bueno, el seguimiento que se le da a la norma 35, ¿es anual? ¿Tiene que ser anual? No. Con los cuestionarios. Los cuestionarios los aplicas cada 2 años, los aplicas una vez y luego ya los tienes que aplicar dentro de 2 años. Pero el seguimiento de las acciones que tú implementas se recomienda que se dé por lo menos 2 veces al año. Eso ya lo da el comité. Pero la Secretaría del Trabajo te dice que cada 2 años apliques esos cuestionarios. Ok, cada 2 años es la aplicación del cuestionario. Así es. Ok, gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Cuál es los tu nombre, perdón? cuestionarios a Miguel Ángel Castellanos. Hola, Miguel Ángel. Por ejemplo, si queremos conseguir una mayor efectividad, estaría bien practicar estos cuestionarios cada que se haga un tipo de ingreso, incluso de una persona. Ah, yo lo que les recomiendo es que apliquen el cuestionario 1, el de acontecimientos traumáticos severos, nada más a los nuevos ingresos. Los otros cuestionarios de la guía, ya sea 2 o 3, esos sí son cada 2 años. O sea, el que le vas a dar tú nada más seguimiento para ver si tus trabajadores que llegan no traen un acontecimiento traumático severo, es la guía 1, nada más. Perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Cuántas personas se recomiendan me pregunta Felicitas, ¿cuántas personas se recomiendan que forme el comité? Una por lineamiento. Mira, aquí están. Entonces son 9. Una por cada uno de los lineamientos. Ahora, si tú me dices, no alcanzo las 9 en las empresas pequeñas, pues entonces das 2 lineamientos a una persona. Depende también del tamaño de la empresa. ¿Cuántos trabajadores tienes en tu empresa? Sí, te recomiendo una por lineamiento. Y ellos son los que va. Ahora, ¿quiénes son los que se recomiendan que ustedes inviten al comité? A los gerentes de área. Ellos a lo mejor no van a ser los que van a ejecutar, a dar el seguimiento preciso y a lo mejor lo van a delegar, pero sí tienen que estar involucrados y ser responsables del lineamiento. Si son solo 6, pues entonces ahí les divides los lineamientos, se los puedes dividir, Laura. Les divides, nosotros lo que hacemos, tiene mucho que ver también con la interacción entre las personas y nosotros lo que hacemos es, tienes solo 6 operarios, Laura. ¿Solo tienes 6 operarios, Laura? Administrativos son 2. Bueno, pues entonces ahí en las empresas pequeñitas, así como tú, una persona se puede encargar de los lineamientos, de todos los lineamientos. La persona que implemente la NOM puede ser una sola. Y acuérdate que nada más ahí en tu empresa nada más aplicarías el 1, el 2, el de menos de 50 trabajadores. La guía de referencia nada más es la 2 y el cuestionario 1. El de acontecimientos traumáticos severos. Y una persona que designes para implementar la NOM, uno de esos 2 administrativos, es el que lo puede hacer. No es mucho, son poquitos trabajadores. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Hola, Hola, ¿qué tal, Tere? Soy Julio aquí de CIDS. Yo hola. tengo duda de qué manera se lleva a cabo la parte del comité, porque nosotros ya implementamos lo de la NOM 035, Uh-huh, ya vimos las partes de que salieron un poquito más altas, uh-huh, pero estamos dándole seguimiento a esa parte, pero no hicimos lo que fue lo del comité. uh-huh. Entonces, no sé de qué manera sea como ese seguimiento, qué recomendación nos darías ahí. Yo les recomendaría definir de tus puestos de coordinadores, Julio, quiénes son los que pudieran ser integrantes de este comité para designarles un lineamiento a cada uno de ellos. Ok. ¿Vale? Entonces ya cada uno de ellos le da seguimiento a esos lineamientos y entonces ya empieza a ejecutar las acciones
o dar seguimiento a las acciones de cada uno de los lineamientos. Cada uno de los lineamientos te conforman esas medidas de prevención. ¿Sale? Pero, por ejemplo, algunos departamentos pues sí salieron un poquito altos. ¿No recomiendas, por ejemplo, que ellos sean, que sean parte del comité o que sean los que salieron menos? No, sí, de hecho, esos deberían de estar dentro del comité precisamente para revisar toda esa información y ellos van a poder aportar mucha información de qué se puede hacer para prevenirlo. O sea, no porque salieron altos te voy a hacer a un lado, al contrario, te incluyo para ver cómo lo vamos a mejorar y cómo lo vamos a que estos niveles no estén de esa forma. ¿Sí me explico? Ok. Sí, se involucran. Muy bien, gracias. De nada. Nos comenta aquí Alex Herrera, al parecer cuando son menos de 12 personas no aplica la norma, hay que revisarlo. Hay que revisarlo porque realmente nada más nos dice que es menos de 50, pero no nos dice en qué casos no aplica. Entonces sí sería esa cuestión como de precisarlo, Laura. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. ¿No? A ver, aquí tenemos un nuevo mensaje. Si te auditan en la NOM 035 en home office, pueden ir a la casa de los empleados. No, ahorita la NOM 035, sí, no tiene contemplada la situación de home office. Si te auditan la NOM 035, llegan y te van a decir, dame la lista de los trabajadores, de nada, Laura, dame la lista de los trabajadores que tienes ahorita en el turno. Entonces, haz de cuenta que ahí revisan. Bueno, tráeme a fulanito. Entonces, si en el turno hay alguien en home office, él no está en home office. Lo único que podrían hacer es conéctame en videoconferencia para hacerle la entrevista. Nada más. Pero no van a la casa de los empleados. Pudieran hacer virtual, pero tampoco lo creo. Ellos se están enfocando en las personas que están ahí en la empresa, en el momento que van. De nada, Ricardo. Muy bien. Pues entonces, yo nada más me queda por darles las gracias por este tiempo. Gracias a Alex, gracias a Aide por invitarme a dar este webinar. La verdad es que me encanta, ya se dieron cuenta, hablar de este tema. Y pues si podemos ayudarles en algo, aquí está nuestra información, ya tienen nuestros datos, ya saben dónde estamos.